¿Alguien más que quiere lanzarse? ¿O los saco a todos a hablar en público? No. ¿Cómo creen ustedes que una persona como que rompe esa capa del miedo y de los temores para hablar en público? Ustedes han visto de pronto gente muy buena en televisión o así en un teatro y salen y son súper espontáneos y se conectan con la gente, me imagino que han ido o eres solamente un artista y eso es un arte. ¿Sí? Entonces muchas personas dicen, no, es un don, yo nací con eso, sí, pero a veces también se puede aprender. Y lo que yo voy a explicarles a ustedes el día de hoy, que se llama speech, pues en inglés es como pues el discurso del éxito, es como podernos empoderar en eso. Pero es que no se ve. Yo estuve, es que acá se ve más chiquito. Ahí se ve. Mira. No es mejor. Está centrado, es que antes se le veía. Usted no se puede mover. No, si no, yo lo sigo. Ah, yo me muevo, bailo y todo. Yo lo sigo con la cámara. Bueno, yo tuve un profesor en la universidad, se llama André Martínez, y este profesor, en mi primera clase de la universidad, yo estoy en una universidad francesa, y ese profesor, pues, y para mí era muy difícil el tema de francés, porque pues yo soy más paisa que un berraco, y entonces empezar a estudiar economía en francés, ¿cierto? Y fuera de eso, el profesor tenía como un acento, era como de Bélgica, entonces tenía un acentico por allá raro, y él empezó como a dar la clase, a mí me pareció espectacular, pues era una clase como para 200 personas, no sé si han, como en la Nacional creo, en la Antioquia, que hacen clases así grandes, en el CES también que son así magistrales, y resulta que él empezó a hablar y pues yo súper enganchado y yo decía, pues este señor va a hablar tan bueno, y explicaba de era microeconomía y de cómo hacer las economías, bueno, el tipo súper enganchado, cuando menos pensó, él como que se volvió así, vio como un grupo de gente y le tiró una tiza, salió la legislación, no sé si a alguien le tocó el profesor que tira tizas, pero uno no lo puede creer en Canadá, un profesor tirando tizas, porque pues allá eso no se puede, la violencia, esas cosas. Y resulta que el profesor cogió la maleta y se fue. Entonces yo era uno de los alumnos que era de, pues, que iba a las monitorías, me sentaba con los profes a hablar, pues era buscando mucho como compartir con ellos porque me daba mucho el tema de porque a este, y a veces no me que conectaba estás muy haciendo bien. ahora, ¿están así de cilantro? Pues tenía esa falencia del video. Y resulta que, bueno, el profesor, fui a hablar con él y estaba casi llorando. Ese señor estaba así temblando de la rabia. Y yo, pero André, ¿qué pasó? Pues, contaré qué pasó, qué sucedió, que yo no me di cuenta porque le tiré esos años. Es que tú no viste que ellos estaban hablando, estaban jugando con sus celulares. Y yo, de verdad, ¿sabes que yo estaba tan enganchado a la historia que estabas contando que no? Yo le dije, no, qué tristeza, yo cómo puedo hacer para esto. Y yo le decía, pues yo no sé, pues porque yo no había estudiado todavía estas técnicas, pero no sabía qué decirle. Yo le dije, tú eres muy bueno, tú eres un súper profesor. En todo caso, lo suspendieron al profesor. Un profesor pues de los que llevaba más recorrido de la universidad. Y luego me pasó algo muy especial, y es que estaba, no sé si a ustedes les ha tocado la típica conversación con su papá o con su mamá, cuando tenía como 16 años, 15, y le iba a pedir un permiso, pero esos permisos con plata. Como que voy para una finca, entonces, váyase, y yo no, pero entonces, pues, ¿por qué vaya? Si no me es que para la finca hay que llevar vaca, a que lleve no, pero es que la vaca, o sea, es que no se le nada. Y cuando mi papá decía, me voy para algún lado, él agachaba la mirada, siempre. Yo nunca pude entender eso hasta que aprendí lo que ustedes van a aprender el día de hoy, de por qué mi papá agachaba la cabeza y no me miraba y me regañaba. No sé si a alguno le ha pasado, que son como mirando desorbitados y te van dando como órdenes y regañando. Y eso tiene un significado. ¿Ves? Entonces, la comunicación va más allá de las palabras, de las letras, de los dibujos. Es una información que es muy amplia, ¿listo? Pueden respirar. En India, los que pronto, ¿alguien ha ido a India o quiere ir? En India la gente habla con la cabeza, con eso. Hasta ellos mismos, yo creo que ni hablan entre ellos porque ni se entienden, ellos tienen un montón de dialectos, entonces se hablan con señas. Y me parece muy chévere porque pues es un lugar que es
como la concentración de la espiritualidad está allá. Y yo digo, dice, pues la espiritualidad es un tema tan profundo que se necesitan como unas palabras tan exactas. ¿Cómo llegan como a transmitir esa información? Si son es tan difícil de pronto que en la India se transmita la información. Pues estuve hace un par de años con mi esposa, nos fuimos a estudiar a India, meditación, y entramos a un almacén. Yo entreno en ventas, me gusta mucho manejar el tema pues como de cómo comportarse en un negocio. No de vender y técnicas, no, pero es como desde la corporalidad. Y ellos sí son unos tesos para vender. O sea, ellos si usted no le vende, casi que le sacan la plata y le meten en el bolsillo lo que se compró. O sea, ellos pues son muy buenos para las ventas. Y recuerdo que había un señor que con puras señas, o sea, no nos entendíamos porque el inglés de él era súper malo, el de nosotros peor. Entonces éramos como que ahí hablando como con señas, comprándole unos cuadros y este señor, no sé, como que nos miraba, nos sonreía, nos miraba a mi esposa, a mí, nos hacía como que ellos mueven así la cabeza y como que muy bonitos. Y yo no sé, y hacía así, yo, bueno, y nos daba té, y yo no, este señor, claro, mira, el señor era para vender, pero también como que sintió mucho aprecio de vernos, y fuera de que Mierda. ellos admiran mucho como la diferencia, ¿Qué pasó? Hola, bienvenida. Estás interrumpiendo. Ah, ella es la que quiere hablar en público. Bueno, pues no. Ella hace eso siempre. Entonces es muy especial. Miren, toda la distracción que yo he tenido desde el comienzo, acá, ¿cierto? Ustedes se imaginan el profesor mío tirándole pizza a todo el mundo acá, al televisor, porque la cámara. No, es que esa es la vida real, ¿cierto? Esta es la comunicación, con todos los detalles que tenga. Yo conozco conferencistas que a veces quieren como que todo sea perfecto, con un aire acondicionado atrás, el micrófono. No, cuando es así, o sea, es a lo que vivimos, ¿cierto? Es como la meditación. Ustedes cuando van a meditar, creen que van a estar con la velita, con el curita ahí al lado, el saumerio. No, eso puede ser en cualquier lado. Cuando va a hacer una oración, también la tiene que hacer en cualquier lado. Pues de preferencia queremos ir a un lugar, no en silencio, pero así es también hablar en público. Tienen que estar dispuestos a lo que sea. ¿Sí? Entonces quiero que todos se pongan de pie y todos los que están en directo también se pongan de pie. Vamos a empezar a ejercitarnos un poquito. Entonces, ¿quién es la experta? A ver la experta. Ya me siento A usted también la voy a mirar. Me siento más profesional como no. Muy bien. Una preguntita. ¿Quién es capaz de quedarse 8 horas de pie? 8 horas. Ay, hombre, bien. Perdón. Y se le paga por entrar. 8 horas de pie, ¿ah? Pero suena como muy difícil. Y sin moverse. Quietico. ¿Quién? Yo conozco, yo he visto. Los de la reina. Eso, Los de la reina. Pero ¿qué es lo que tiene el ponerse de pie? Que es que algunas personas, eso es una técnica. Yo, por ejemplo, acabo de estar 2 horas y no me voy a poder sentar porque no los quiero desconectar. ¿Yo qué hago entonces para poder estar con esa energía, con esa estabilidad? El truquito está acá abajo, miren. ¿Quiénes hacen artes marciales? Nadie. Un karateka por acá, de corto. Imagínate el combate del gimnasio. Pero en artes marciales, ¿cómo se paran? ¿Cómo se paran? A ver, arremen a un karate. Ponense atrás, ¿cierto? Y miren que esto es equilibrio. Si usted pelea así, le pegan un punto, da para atrás, se abre la cabeza, lo matan. En cambio así tú tienes un equilibrio y tienes una movilidad de acá de tu seno. Entonces, pues no vamos a hablar en público así porque es muy raro, pero hacemos como una metáfora y es así. Así como Martica. Exacto, pero Martica, pero Martica, no, ¿saben qué? No se puede sacar la cadera. Porque ¿dónde va a caer el peso? ¿Dónde cae el peso? En el pie. Entonces, es concentrar la energía en este punto de acá. Entonces hay gente que dice, ay, pero es que lo importante es lo que voy a decir, a mí no me importa cómo esté parado, ¿cierto? Pero yo no sé qué va a pensar la gente si tú estás ahí
Es que ¿cierto? Pues no van encima, puede ser superpeso, pero el tipo está súper, se paró de una manera muy regular. Y miren, entonces pongan un poquito el pie adelante, un poquitico, eso, suavecito nada más, eso, muy bien. Y el cuerpo no se desplaza. El que se desplaza es la mente y el espíritu. El cuerpo no hay necesidad de llevarlo para arriba y para abajo. Entonces ustedes han ido a conferencias y son, bueno, les voy a contar que el día de hoy tenemos que decir. Y empiezan a hacer así, como bailando pues como las hermanitas Calle. Sí, yo no sé qué están haciendo. Y eso, hay personas, no sé si de pronto Leonardo, ya no está con Leonardo. Sí. Leonardo ya les habló de pronto de los visuales, kinestésicos. No. Ah, no, Carlos. Pero para darles un pequeño indicio, las personas que son muy visuales, o sea, que todo entra por los ojos, a los que, ¿cierto? Ven una chica y el otro dice, ay, no, pues tampoco, porque ese es más visual, ¿cierto? El otro quiere escuchar y saber de dónde viene, cómo habla. El visual se cansa donde vea un conferencista así, que son bailando y caminando, ¿cierto? Y fuera de eso, cuando tú caminas, estás caminando mucho y hablando mucho, te empiezan a dar vasos, lo que llaman el vaso, te empieza a dar dolores en la barriga. Entonces lo que recomendamos en programación neurolingüística para hablar en público es quedarse así, ¿listo? Y súper fácil, no sé si alguien se da cuenta, yo siempre hago esto. La gente que yo le enseño dice, fue pucha, o sea, vos, Dios mío, toda la tarde estuviste ahí. Cuando yo estoy cansado, ¿sabes qué hago? Miren, hago así, ya. Ese es el estado. O me doy una caminada, pero en silencio. Y salgo por acá. Y va por el lado. Listo, esa es la técnica fundamental. Estoy hablando pues de esta parte de acá, de aquí para arriba siguen un montón de cosas que eso sí pues lo podríamos explicar en otra charla. Pero por ahora esto es lo más importante. Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando ya las podemos entrar? No, no te va a cansar. Esto lo hacen mujeres con tacones, sin tacones, descalzos. Nada. Yo tengo alumnas que son, ¿cómo se llaman? Son estas que venden apartamentos, casas, que venden inmuebles, propiedad raíz. Y esa chica se tiene que quedar ahí paradas. Mira el apartamento. Y es súper claro porque me dicen, no, pero es que yo quiero, yo no, que es quieta. Y ha funcionado impresionante. Solo la técnica que hace. Porque miren, vuelvo y retomo lo de las personas que son muy visuales. Está el kinestésico. Más adelante Leo les explicará. El kinestésico es el que se contagia de las emociones, del tacto, del gusto, ¿cierto? De todas esas, de todo lo que es el tacto, el gusto, y del movimiento. Cuando el conferencista está así moviéndose, ¿cierto? Y es bailando y todo, eso es kinestésico. El kinestésico se va a cansar. Y en Colombia somos más del 70% de las personas somos kinestésicos, nos conectamos con las emociones, ¿cierto? Y visuales, somos poco auditivos, por eso a veces el jefe nos dice, ¿usted qué me dijo? ¿Cuándo? Yo no escuché, porque somos más carentes de la escucha, somos más visuales y sensaciones. Entonces, esto no debe cansar, ¿sí? Usted así, éxito. ¿Qué hacemos entonces cuando estamos sentados con una persona? ¿Cómo lo vamos a llevar? Ahí viene, no, ahí viene la frente. Por los pasillos, me enseña. Acá. Pero, ¿Qué hay que hacer? de pastizo. Como también tenemos público remoto para que también te iría. Para que Bueno, a la cámara muy y le bien, saludes. Muy bien, bueno, todas las personas que están ahí conectadas, vamos a continuar, me voy a presentar, que no me he presentado. Mi nombre es Felipe Corrales, yo soy entrenador en liderazgo, formador de vidas. Estoy escribiendo 3 libros en este momento, ya tengo uno terminado que está por allá en la editorial, en revisión, eso regañan esos libros. Bueno, estoy estudiando medicina china, espectacular, las personas que les interese. Yo no sabía que eso existía porque fue un médico que me lo recomendó. Lo estoy estudiando en Guarne. Hay una escuela súper buena, una de las mejores de Latinoamérica. Está en Guarne. Porque ustedes vean que en Guarne hay cosas muy interesantes.
y son expertos, son unas clases muy chéveres. Y soy entrenador en programación neurolingüística. Todo lo que hay de PNL lo he estudiado yo. Soy entrenador certificado por la escuela del Dr. Bandler, que fue el creador de la técnica, y soy certificador de la técnica. Entonces, puedo entrenar a las personas y darles pues, el certificado. Eso es lo que quería decir. Pero en sí, también soy economista. Por allá lo decía abajo y la gente dice, ay, ¿por qué no pone economista arriba? Porque en mi estilo pues, de persona y entrenador, quiero entrenar más el ser. Yo creo que si entreno más el ser y logro que las personas cambien desde el ser, el título se va a avalar más. O sea, tu carrera profesional va a tener un valor agregado más alto. Y eso es lo que nos están pidiendo ahora en las empresas y en el mundo. O sea, ser más conscientes del ser, de las habilidades. Esto es una habilidad impresionante. ¿Cuánta gente no tiene doctorado, un montón de cosas, y no son capaces de hablar por un teléfono? Todo tiene que ser por correo. O no son capaces de hablarle a alguien, de transmitirle súper información que le llegó a su cerebro, a alguien, ¿cierto? Les da pena porque no, tengo una voz muy ridícula. El viejo, el doctorado, es un gran científico y te da miedo. Entonces, cuando te ganes pues, el premio Nobel, que no vas a ir a la entrega, porque te da miedo pararte en público. Entonces, miren que son cosas que todas las personas, pues, en mi experiencia, yo creo que todas las personas deberían de conocer eso. Porque esto es básico, esto es supervivencia, esto es entrar con el pie derecho en todos los lugares, esto es tener habilidades de vida, emocionales, y es muy fácil. Yo era de los que me moría del susto para hablar en público, pero literal. Y la primera vez, porque cuando yo aprendí esto, di una charla, la primera charla fue a 300 personas, en Los Molinos. Y yo era como con el corazón así, pero ya, se me quitó. Ya. Fue muy impresionante. Lo logré, ahí como con unos errorcitos y cositas, porque estaba empezando. Pero la técnica no falla. O sea, lo que yo quiero enseñarles no va a fallar. Listo. Bueno, ¿cómo van ahí los chicos por la cámara? ¿Bien? ¿Van bien? Ah, bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien. Ah, sí. Acuérdenme que yo a veces voy allá. Entonces, cuando las reuniones, cuando estamos en una reunión sentados, es lo que vamos a empezar a hacer acá. Vamos a tener en cuenta otros protocolos. A ver, yo les quiero hacer una pregunta, que esta sí puede ser una pregunta muy Google, pero hay personas que, hola, pues ustedes se escriben en Google la pregunta y la encuentran, pero vamos a hacerla así, a ver ustedes qué dicen. Nosotros nos comunicamos a través de lo verbal, ¿cierto? Del cuerpo. Ah, mira, acá, mira. Acá, Aquí, mira. sí. No, acá, mira. No, la persona. No, en la espalda. Ah, ya. Pero lo mejor. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Ya les dije, a ver, ¿cómo? Verbalmente, corporalmente, ¿y cuál será el otro canal? Tarararán, ¿cuál? A veces les da una rabia. Ah, ese también da rabia. Me echaste por WhatsApp. Pero ya terminemos. ¿Cómo? Pero llamame o algo. ¿Cuál creen ustedes que es el otro? No, verbal. El no verbal es el corporal. El paraverbal. Paraverbal es el tonito. ¿Cierto? Entonces no es lo mismo decir vení para acá, vení para acá. Y los sonidos. Que en la casa nos hacían muchos sonidos. Yo me acuerdo que mi papá decía, Felipe, y yo, uy. Pues yo no le decía que sino, mi papá era todo militar, y entonces mi papá decía, y ya todos entendíamos que era pela o un regaño. Ese es el paraverbal. Ustedes le generan, bueno, hablemos ya de paraverbal. El paraverbal les ha generado como cositas a veces. Sí. El tono de la mamá, el tono de la pareja, el tono de los niños. A veces es cuando con nuestro jefe. Hay gente que puede decir cosas muy bonitas,
pero el tono se lo tira. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Entonces, Y otra cosa es que también cuando uno escribe, uno me pone el tono. Cuando uno Ah, está sí. leyendo algo escrito, puede que uno esté leyendo, pero uno lo lee en un tono diferente. total, y para eso están los emoticones. Los emoticones son para generar tonos. En estos días pues me contaron que familia, todos los correos de familia ya son con emoticones. Pues que alguien como se reía, como que, hey, mira, familia, y escribe con emoticones, qué ridículo. Porque genera emociones y tono. ¿Listo? No es lo mismo, es que es así. Yo te digo, ven para acá, ayúdame acá. Al decir, ven para acá, ayúdame acá. Pero es el mismo texto, ¿cierto? O, hey, ven para acá, entonces le mezclamos ya la corporalidad. Ven para acá, ya. ¿Usted qué dice? No. Y el paraverbal tiene una habilidad muy grande, que la podemos usar por teléfono. ¿A ustedes les ha tocado la persona grosera por teléfono? Pero con tono, no es que usted dice, señora, ¿qué tono? Y mire que nosotros mismos lo detectamos. Muy bien, entonces ya saben cómo comunicarlo. Esos son los 3 canales de comunicación. Si tienen otro, bueno, los delfines, telepatía, felicitaciones, pero no se cuentan en esta charla porque no vamos a hablar de la telepatía y telequinesis. ¿Cuánto creen ustedes que vale el lenguaje verbal? Lo que hablamos. No me pastelé acá, pues, no entren a Google, que ustedes son muy tesos en los computadores. ¿Cuánto creen ustedes? ¿Y por qué tan poquito? Por ahí 20, no. Por lo que decías ahorita, También puede ser. Pero miren, es increíble porque la gente cree que son las palabras, las hirientes, o las que construyen. Hay personas que pueden decir una frase, o miren, vayamos a esto, hay súper buenos cuentachistes y pueden contar el mismo chiste del otro, pero no, son súper buenos chistes. Y hacen la mímica y usted dice, no, es que como lo contó ese tipo, porque hay una combinación, eso es lo que hice por ahí, combinación de corporal, paraverbal, y bueno, ya le ponemos el texto. Y el paraverbal también son tonos, imitar acentos, hacer tonalidades, y generamos impacto y emociones en las personas. Entonces, el verbal ocupa nada más como un 20%, que tú lo dijiste. El paraverbal, ¿cuánto creen ustedes? Como el 30%. Y el 50% es el cuerpo. ¿Sí? Entonces hay personas que dicen, fue machista, entonces... El cuerpo es el 50%. Bueno, ¿y cómo le digo? Pero es como se parten entre los dos, el verbal y el paraverbal. Sino que nos hemos educado y nos han educado toda la vida de que las letras, palabras son las más importantes. Ya no, es esto otro que yo les he dicho, ¿sí? El tono. Entonces miren, ustedes por ejemplo, ¿quién es gente acá? A ver, ¿dónde? Aquí todo el mundo. No. Oye, miren pues, vas a llamar y van a pedir un favor. Felipe. No, ya me Marquito, ¿para dónde va? El muchachito venía a hacer un favor. Necesito que me termines de entregar un trabajo que te lo voy a hacer a Nancy. Ah, bueno. Ya te la doy. Miren la corporalidad mía, ¿sí vieron? Ella, yo voy a bajar, ella dice, este tipo no me escuchó. Este tipo se va a caer por ahí. Porque yo que estaba haciendo, y muchos, cuando alguien nos habla, el jefe, o es la mamá, o la esposa, y hacemos unas cosas más raras y empezamos como a evadir la comunicación. No, mírelo, ¿cierto? Mírelo, conéctese, ¿listo? A veces eso pasa mucho, porque se nos va el hilo de lo que nos están pidiendo y no hay feedback. En la comunicación no hay errores, hay es malinterpretación y hay retroalimentación. Si yo a ella no la escuché bien, es porque ella me dijo, venga, usted sí me está poniendo atención, míreme a los ojos. A ella me hubiera hecho a eso, pues un ejemplo. Entonces yo ya digo, ay, sí, sí señora, muy bien. Y está casi 100% segura que su corporalidad
me hizo entrar la información como el indio. El indio me hacía así. ¿Cierto? Y yo ya entendía, me quiere, me ama, me hace una rebaja. No, Tumbis, me cobro el doble. Pero yo ya me conecto con él. Muy gracias. Listo. Entonces de eso se trata. ¿Tenemos audio en ese video? Sí. Listo. Hay formas de observar cómo se mueve alguien que pueden decirnos lo que está pasando por su cabeza. De hecho, los científicos han descubierto que esto puede incluso revelarnos si le somos simpáticos o no. Para demostrarlo, elegimos a dos hombres, el señor bueno y el señor malo, y los metimos en un lugar controlado. Luego pedimos a algunos voluntarios que entraran a conocerles y hablasen de diferentes temas. Yeah, well, got plenty there. I love old movies, actually. Lo que los voluntarios no sabían era que mientras que el señor bueno era amable y cálido, el señor malo estaba mostrándose tremendamente negativo y difícil. En el momento crítico, se pidió al señor bueno y al señor malo que movieran el cuerpo deliberadamente de un modo concreto. Las cámaras están pendientes de una reacción por parte de los voluntarios que nos indique lo que está pasando por sus cabezas. Gradualmente, mientras seguía la conversación, empezó a producirse algo realmente extraordinario. Miren cómo empieza. Los voluntarios que estaban con el señor bueno comenzaron a copiarle. Mientras tanto, los que estaban con el señor malo no le copiaban para nada. Como a los voluntarios les caía bien el señor bueno, su mente les llevaba a copiar. Una reacción subconsciente que refuerza el vínculo entre ellos. Fantastic. I saw Raymond Holmes. Did you? Yeah. Did you speak to him? No. Muy bien. Entonces, ¿qué opinan ustedes de ese video? ¿Qué entendieron? ¿Qué? Porque el hermano no paga. El hermano no paga, ¿qué más? ¿Qué más observaron? ¿Qué? Ah, que había que ser el señor bueno. ¿Y qué más vieron ustedes ahí? Porque el otro seguirá a la otra persona. Son empáticos, ¿listo? Entonces vamos a ver acá algo que se llama el rapport. ¿Listo? Entonces, ¿alguien ya conoce esta técnica? ¿Ha escuchado hablar de esto? El rapport es, bueno, es una palabra francesa, pero la adoptaron los doctores, los creadores de la PNL, para explicar muy bien cómo volvernos empáticos, que es lo que tú decías ahorita. Uno de los principales como personajes públicos que acopló esto en su vida fue Barack Obama. Pues indiscutiblemente lo que hizo políticamente. A mí me parece que ese señor es experto en esta técnica que yo quiero que ustedes la aprendan. ¿Listo? Ese señor, yo me leí muchos libros de la biografía de él y de su juventud y todo eso. Él dicen que él era muy mal profesor, pero no por el conocimiento, sino como que era muy tímido. Alguien le preguntaba y él como que, te respondo mañana. Pues él era como súper bloqueado, se le iba el hilo, o sea, la gente se reía de él en clase, de esos profesores perdidos. Y pues a donde llegó a ser un presidente y de ese calibre porque él era experto hablando en público. O sea, ese señor le decían habla de tal cosa y, ¿cierto? Y todo el mundo era feliz
y el señor era muy empático. Inclusive hacía cosas que estaban fuera del protocolo de un presidente. No sé si ustedes supieron que él saludaba de la mano, por ejemplo, a la guardia y le decían que no, que pues, no se saludan los, pues que los escoltas no se saludan y demás, qué pena. Porque el rapport inconscientemente te vuelve muy empático. Entonces tú quieres como abrazar a todos, tú quieres como conectarte con todas las personas, tú quieres hablarle a la gente. Entonces ahorita ya empiezan a abrazar todos, normal, no importa. Ya empezamos a abrazar. Listo. Entonces, muchos personajes públicos y bueno, en la política se ve mucho el rapport. Hay unos que yo, ahora cuando estábamos en elecciones, yo decía, Dios mío, yo estaba como que escribía en su Twitter, Señor, yo lo entreno porque Dios mío, qué cosa tan horrible, con usted nadie se conecta, ¿cierto? En cambio, el que maneja bien la técnica. Pues no, pero en la corporalidad no es lo que dicen. Y eso genera que no te guste la persona. Y ustedes pueden ir a una conferencia y no, es que esta persona no me conecta. Y es porque la persona no se ha conectado con ella misma. Entonces te transmite esa información, entonces ustedes se desconectan. O sea, no saben en concreto qué quiere transmitir ni se la creen. Entonces, esto es lo que nos ayuda el rapport. ¿Listo? Entonces, lo primero del rapport, ¿dudas o preguntas hasta ahí? ¿Pero qué traduce la palabra rapport? Quiere decir con respecto a. Pero yo no sé, ellos le pusieron eso. ¿Saben la PNL de dónde surgió la palabra? Programación neurolingüística. ¿Ya habían escuchado de programación neurolingüística? ¿Y saben dónde salió el diseño de la frase, de la palabra? Uno de los creadores llamó al otro y le dijo, hey, tenemos que, con esos Motorola, no sé si se acuerdan, Motorola que era con la antena. Bandler, tenemos que patentar la marca porque ya hay otros doctores que están creando algo parecido y tenemos que ponerle el nombre. Y Bandler miró el carro, era como que una biblioteca, era un reblujo, y tenía una pila de libros, y tenía un libro porque él es matemático y es ingeniero de sistemas. Entonces él todo lo traduce desde la ingeniería. Por eso es tan chévere la PNL, porque es muy básico. Y entonces vio un libro que decía programación de sistemas desde no sé qué. El otro decía el arte de la neurociencia y la lingüística de yo no sé qué. Programación neurolingüística. Lo ponemos así, sí, como ahora así. Y de ahí salió el nombre de programación neurolingüística. Porque tenían que patentar. Ustedes saben que esos americanos todo es patentado, licencias, ¿cierto? Entonces, esa es la historia de la creación. Y el rapport, yo creo que era un nombre que les buscaba a ellos, porque ellos no tienen como. Ellos son todos chavos, ponen nombres, ¿cierto? Hay unos negros que se llaman anclas, nombres como sus gustos. Cuando yo conocí a mi esposa, un poco de agua, bueno, ya usted tiene a la novia en la mano, ya la tiene enamorada, pero ¿cuál es el siguiente reto? No, a ver, digan la verdad, la confianza no. Los papás, la familia, no. Ganarse la familia. Si usted es una persona bien aferrada a la familia, si usted entra a la familia, usted lo saca. ¿Cierto? Entonces resulta que yo empecé a salir con Carolina y a la semana, eso fue súper rápido. Claro, los 3 meses vivíamos juntos, al año nos casamos. Ya nos dejaron poder la vida. Entonces resulta que empezamos a salir y al cuarto día yo le dije, ¿quieres ser mi novia? Y ella, ay, eso todavía se usa. No, ¿cómo así? No, ya no. ¿Cómo era que decía antes? La rimada. ¿Se acuerdan? Yo todavía digo así. Y ella muerta de la risa y está bueno. Pero primero que todo, tienes que conocer a mis papás. Y yo, bueno, yo me imagino, pues como ella es toda alegre, es una mujer así. Yo me imagino a los papás, hola, ¿qué más? Nada. Y eso que ellos ya estaban como preparados, mamá, ¿cierto? Entonces entré a la casa y ella me dijo, yo te voy a decir una cosita. Pero ella es súper buena, pues, para comunicar. Ella no me lo dijo antes, porque si me dice antes, yo me lo digo. Mi papá es muy saboteador. ¿Listo? Entonces no te lo tomes en serio, él te va a sabotear mucho.
ay, Dios mío. Y entonces yo me miraba, torsión, bueno, no me falta nada, correa, bueno, para que, pues imagínese el señor, vea la correa. Cuando llegué y me dice, ¿qué más? ¿Cómo estás, hombre? Bien, ¿qué te quieres tomar? ¿Un vino? ¿Un whisky? Ya, no, un vino, no, pero chiquito porque estoy manejando. Ah, sí. ¿No puede tomar pues manejando? ¿Qué? Yo, pero es que la ley, no, era charlando. Ay, Dios mío, me empiezo pues, siéntese, hombre, caballero, ¿y qué más? Bueno, ¿usted es hincha de quién? Me mató. Y yo, a mí no me gusta el fútbol, pero no dije de ninguno, no, a mí me gusta el fútbol. ¿Cómo así que a ti no te gusta el fútbol? ¿A ti no, tú eres, yo no, más o menos de pronto el Nacional. Cuando miro el hincha de Medellín, el hincha de Medellín, así de fiebre, Medellín por toda la sangre, y le digo Nacional. Yo no, yo una vez volé la bandera del Nacional. Cuando me dice, ¿qué? Ah, Nacional. Ah, muy bien. Entonces, pues, Carolina, sí, papi, no, pero es que él... Y yo, no, ¿y qué más te gusta de deporte? Y yo, tenis. Es un deporte de viejas. Y yo, pues también hay que, pues también juegan hombres, ¿no? ¿Y te gusta? O sea, nada. Ningún tema nos conectaba. Yo dije, Dios mío, ya. Entonces, cuando ya nos fuimos, como a los 3 días, me invitó a la finca. Y el señor me la montó delante de todo el mundo. Vea el man del Nacional que volea la bandera y ni siquiera es hincha, ahí viene. Y todo el mundo, wow. Y como el señor, pues es como el rey, entonces la gente no le dice nada y todos me la montaron. Pues es el hincha de mentir, pues. Me la montaron y entonces eso ya fue causa de que yo dije, no, yo acá no voy a poder seguir, pues de verdad. No, yo ponerme a seducir a un señor, no, yo quiero esa la hija, ¿cierto? Yo todo rebelde ahí peleando con la conciencia mía. Le dije a Carolina y Carolina dijo, tú no eres pues, tú me estás estudiando pues PNL, porque yo estaba empezando a estudiar. Pues, o sea, me extraña que tú no hayas utilizado la técnica del rapport. Y yo, ¿verdad? Digo, busco un tema en común con mi papá. ¿Te queda esa tarea? ¿Listo? Yo vi que al señor le gustaba mucho el golf y yo tenía un Nintendo Wii. No sé si ustedes vieron que el Wii tenía un jueguito de golf. Y empecé yo dije, ve, si me voy a meter por el lado del golf. Y me di cuenta que el golf, el 90% de lo que importa en el golf, adivinen qué es. La mente. Y yo, ¿qué? Si eso es lo que yo entreno, o sea, yo soy experto en eso. No. Empecé a entrenarme con el Wii, jugando en el televisor y le pegaba y ganaba los jueguitos. Hasta que un día fui a la casa y dije, ¿qué más? Yo, don Humberto, ¿verdad que a usted le gusta jugar golf? Sí, a mí me gusta jugar golf. Porque usted también ya va a decir, pues, que es hincha de que... Yo, no, venga, porque no me invita un día de esos y vamos a jugar, a tirar golf. No, de una, ese señor. Era como que, ¿qué? Un familiar jugando porque nadie va a jugar con él. Y tiro esas bolas. Yo me puse puros ejercicios de PNL, las anclas, un montón de cosas. Entonces mentalicé, hice unos tiros, pues que según para él eran espectaculares. Y el profesor le decía, vea el próximo que lo va a golear a usted, hermano, jugando golf. Le decía a mi suegro. Mi suegro es que no me diga eso delante de mis amigos, respéteme, ¿cómo así que mi yerno no haga nada? Y desde ese momento como que se generó la empatía. Entonces ya las comunicaciones con él es, hoy si ya viste el último partido, o sea, yo tengo que estar al pie del gol, pero es algo que a mí me gusta. Yo no me voy a ir al estadio porque yo ya lo he hecho y no es para mí, ¿cierto? Y lo respeto, me encanta, me parece muy bacano, pero no resueno como con eso. En cambio el golf sí, que es algo nuevo para mí. Entonces encontré un tema en común. Entonces yo quiero que en estos momentos, con su compañero de lado, van a conversar y quiero que encuentren un tema en común. Entonces, uno de los dos, si quedan de a 3, no importa. Entonces, una persona se va a dejar seducir por el otro. ¿Listo? Pero una seducción buena. Nada de seducciones raras. Aunque la seducción es súper buena con un montón de cosas. Y miren, y el otro, una persona va a estar atenta al otro, el otro le va a empezar a poner tema. ¿Cómo empiezo yo un tema? Miren que estas son cosas del día a día, que una mamá, una abuelita se las sabe, pero ellos lo que hicieron fue abstraer la información. Para sacar un tema en común, yo observo lo que tiene puesta la persona.
Y si tengo confianza y siento que me la permite, yo le hablo. Entonces, por ejemplo, yo le digo, qué reloj tan bonito. Ya. Ay, sí, lo compré tal vez. Empezó la conversación. Empezó el tema en común. ¿Listo? Si usted no tiene el reloj, ¿listo? Que hay gente que dice que, ay, me encanta tu reloj. Y el otro le dice, ¿tú tienes reloj? No, no tengo. Que eso era lo que decía el señor malo. ¿Te gusta? Yo no sé quién. Sí. ¿A vos también? No, a mí no. Entonces, ¿para qué me pregunta? Por eso, si usted no quiere hablar de eso. Entonces, si yo no tengo la experiencia en mí, cuento de alguien más. Yo después ya he hablado me he encontrado con personas que hablan de fútbol, entonces yo ya sé cómo, ¿saben cómo les respondo? Les digo, ay, ¿sabes qué? Que no, todos son hinchas de Medellín, mi suegro es hincha de Medellín. Ese es un tema en común. Oye, ese señor es feliz, yo le estoy diciendo que soy yo, no. Le estoy diciendo que otra persona. Que siempre va a tener de pronto un conocido que hace algo que le guste a la persona. Y ojo, súper importante, no inventen cosas, no digan mentiras. No digan, ay, sí, yo soy hincha de Medellín. ¿Cómo se llama el portero? Y el suplente se llama. Nada, no digan mentiras. Nosotros tenemos un polígrafo en nuestros ojos, las mujeres son las más expertas en eso, y podemos cachar la mentira. Nos damos cuenta, tiembla la voz, voltear los ojos, ¿cierto? Hace movimiento ocular, miran para abajo. Entonces es muy importante eso. Entonces lo que vamos a poner de tema en común es algo que veamos ahí por encima de la persona y empezamos a hablar. Si de pronto es tu amiga o tu amigo, porque ustedes trabajan juntos, pueden hablar de un tema que ya saben, ¿qué de tu hija? O ¿qué de tu novio? ¿Cómo está? Y pueden hablar así, para generar empatía con el otro. Hagámoslo un minutico uno y yo les doy el cambio, yo les digo cuándo cambia. ¿Listo? Vas a poner el otro va a esperar que el tema Ya. Eso, los que están en remoto, ¿cierto? Solo escuchen la explicación que les voy a dar. Estamos haciendo un ejercicio acá con el grupo, pero no importa. Solamente escuchen las indicaciones que les vamos a dar. Ahora cambien. El otro va a poner un tema totalmente diferente. No pueden hablar de lo mismo. Y el otro... Listo. Listo, vamos a la hora.
Muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Verdad? Están súper encarretados. Encarretados, listo. Muy bien. Entonces, para mí es muy importante, yo soy muy científico, muy investigador, entonces yo les tomo fotos. Miren qué tan bacano. Mirarle la cara aburrida. Entonces, los que están en remoto, para que observen muy bien lo que pasó acá en el salón. Entonces, ellas dos, ahí eso se llama empatía. Listo. Yo les pedí nada más que hablaran un tema en común. Pero que empieza a suceder, que es lo que pasaba ahorita en el video del señor malo y el señor bueno. Cuando se tiene un tema en común, se generan a veces las mismas corporalidades. Listo. Entonces, miren, ellas, yo no sé qué están hablando, porque yo estaba acá tomando la foto, pero era súper gracioso porque las dos estaban con el pie cruzado y estaban tiradas como para atrás, así un poquitico. Listo, estaban muy recostadas así. Y pues de verdad no se estaban mirando muy de frente, sino como de lado. Entonces, eso es algo que se ve ahí. ¿Quién más? ¿Quién más? Asustado, está asustado. Acá también es. Listo. Las dos, sino que ahí se me pasó, pero las dos tenían las manos así cruzadas sobre las piernas. Y tú estabas cruzada así, y tú estabas cruzada pues así, normalmente. Listo, tenían las manos así. Entonces, cuando entramos en tema en común, se empiezan como a espejear los cuerpos. O sea, pensé que estaban aburridas las dos hermanas. Y acá, miren las caras. No, pues las psicólogas. Entonces, cuando
cuando los cuerpos tienen una inclinación, cuando una persona está así, derechita, no es símbolo como de atención. Listo. Una persona que te esté prestando atención, a veces tiene la cabeza inclinada un poquito, o está tirada para adelante un poquito, o está tirada para atrás. O sea, hay como un quiebre en el cuerpo. Entonces ellas dos ahí estaban muy atentas, como lo que hablaba la una con la otra. O sea, estaban, ustedes han visto que a veces cuando ustedes están encarretados escuchando a alguien, se ponen la mano ahí todo, porque generan concentración. ¿Listo? Inclusive, eso es lenguaje corporal, ¿cierto? Inclusive, usted, no sé si se acuerdan que en el colegio había niños que se mantenían así y se los gozaban, pero no creo que, ay, vea el bobo del salón, el bobo, y eran los más inteligentes, ¿se acuerdan? No sé si tuvieron amigos que eran con la boca así abierta. ¿O alguien hace eso? ¿Tú haces? Esas personas son las más atentas, por si no lo sabían. Inclusive en meditación recomiendan pegar la lengua al paladar para que la boca pueda quedar entreabierta. Cuando la boca está cerrada totalmente, la mente se puede dispersar. En cambio, cuando la boca está así un poco abierta, o la gente que la abre así, está súper conectada con lo que está pasando ahí. A veces ni escuchan el entorno, ¿cierto? Y esos son personas que se conectan. Entonces, podemos ver también, eso es corporalidad. Ustedes pueden ver si un cliente o algo, ustedes tienen relación con clientes, sí, por teléfono o de frente también. Entonces, cuando el cliente esté así, le falta demasiado por poderlo conectar. Cuando el cliente ya empieza, ¿y cómo es eso? Ya, delicioso, porque ya quebró un poquito la cabeza. Si suelta la mandíbula, mejor aún. Listo. Si se come los lápices es porque está emocionado, porque le dices cuánto vale. Es que hacen eso. Sí, tiene hambre. Bueno, no, ya eso es un vicio alto. Esas son técnicas, listo. Entonces miren que esto fue súper natural. Por acá hay más frescos que... Falta. Miren qué tan bacano este. Miren, cruzado. Y las manos, es que ella estaba así, pero como que escribiste algo, no sé qué fue, pero estaban iguales, estaban con las manos así. Estaban igualitas las dos. Listo. Y miren, la cabeza también está así un poco inclinada, como prestando atención. Entonces, esas son las corporalidades donde la persona, nos damos cuenta, que sí está conectada totalmente con la información. ¿Listo? El rapport es una seducción, o sea, es llevar a la persona que esté así. Cuando una persona está así, está prestando atención, o sea, eso es lo que necesitamos, porque se genera una comunicación gana-gana. No gana y pierde, o nadie gana, o todos perdemos, no, acá es gana-gana, listo. Y más que todo en negocios, que a veces, pues, por ejemplo, cuando hay un reclamo, o cuando los que hacen mantenimiento de pronto, a alguien le toca hacer, no, solo ventas, súper bueno. No, como eso. De todas las cosas de caballos, que todos vendieron, ¡no! Listo. ¿Cómo podemos pasar a la...? Gracias. No, yo no puedo tomar más fotos porque me da pena también. Pero habían unos, por acá ustedes también estaban se veían muy parecidos. Por allá atrás también tenían las mismas corporales. Por allá habían unos con la mano así en la cabeza, los dos, súper chévere. Y todo eso yo no se los pedí. Solamente les pedí un tema en común. ¿Listo? Entonces ahí va la respuesta que teníamos la edición. Nancy, ya le puse O la guardamos. listo. Era la edición. Sí, Ese es un tema en común. Normal, entonces, miren, tú decías ahorita que cómo hago entonces en una mesa. Estoy sentado en una mesa de reunión con alguien. ¿Cierto? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es el tema en común. ¿Listo? Y después, ¿qué voy a hacer? Déjamelo ahí. Listo. El reflejo no verbal o corporalidad. Entonces, estoy en la mesa, ¿cierto? Y estamos ahí como que
¿qué hablo con esa persona? Pues bueno, si yo llegué allá, pues si la persona me llamó, cuénteme entonces, si yo puedo colaborar, pues, una conversación muy normal, listo. Pero resulta que ya le voy a poner un ingrediente. Y es que voy a hacer lo que estaba haciendo Barack Obama. Este señor fue el primero en tirarse la chaqueta para atrás. Cuando este señor hizo eso, Barack se quitó él la chaqueta y se la tiró para atrás. Y se fue caminando con él, ¿cierto? Y esto es como un ministro, pues no es así, pues. O sea, el rapor lo hace el que conoce la técnica. Listo. Entonces acaba de romper mucho protocolo. Por ejemplo, hay personas que dicen, el que llega, Saluda. acá no es así. El rapor, usted saluda a todo el mundo. Yo ahora me estoy entrenando para la media maratón de Las Flores, que va a ser en el 16 de usted también. Si quieren entrenarse, si quieren salir más rapor. Pero la maratón de la rosa. Miren, el de las rosas, Sí. ya, es el 2. Esos dos, Para que pero se inscriban. Ya tengo un compromiso. Y yo tengo algo muy chévere porque a mí, yo tuve una época que era muy tímido y me daba miedo como mirar a la gente, como mirar a la gente a los ojos. Entonces, por ejemplo, alguien me saludaba, yo, hola, y era con las manos así todas. ¿Saben qué hago para reforzar bastante eso? Porque todavía tengo la timidez por allá, si me para el público, todavía hay por allá una cosita. Cuando estoy trotando o cuando salgo a caminar con mi esposa, que mi esposa así no trota, no camina, saludamos a todo el mundo en la calle. Y eso es una práctica que muchos, ¿cierto? Muchos como que, ay no, pero quién sabe. Y yo saludo a todo el mundo. El señor que está barriendo, el de la obra, el que está recogiendo la basura, el que está trotando también. Hay gente que, antes los que menos saludan son los que trotan. ¿Qué creerán? Pues que están pues endiosados. Entonces como que, ¿qué hubo? ¿Y por qué no? Usted puede trotar hablando, eso es... No, como hacen esos etiopianos, esos somalíes. Y cantan y cantando esos rituales ya está. Sí. Ellos están acostumbrados. Entonces, yo me entreno a saludar a la gente. Saluden siempre. El rapor los va a volver más sociales de lo normal. Y ese es como el fin de eso. Ustedes se vuelvan más empáticos con las personas. Que cuando haya una comunicación difícil, porque pues el mundo no deja de girar. Chicos, esto es un conocimiento muy bacano, pero va a haber alguien mal geniado que está hablando con nosotros, va a haber alguien que está enfermo, alguien que acaba de perder un familiar o algo, entonces vamos a llegar nosotros con 3 piedras a hablarle y la persona no está. Entonces, ¿cómo me conecto con esas personas? Vamos a mirar el reflejo corporal. ¿Listo? Entonces ahora vamos a volver a hacer este mismo ejercicio. Ya no les va a tomar fotos, relajados, ya no les va a tomar fotos. Van a hacer este mismo ejercicio, entonces, el que empieza, ya empiezan a hablar normal. Si quieren buscar un tema, si quieren hablar lo mismo ahorita, empiecen. Pero resulta que en este momento vamos a conservar el mismo compañero. ¿Listo? En este momento, lo que vas a hacer es que el que está llevando el rapor, ¿cierto? Porque eso es un baile. En un baile, si los dos empiezan al mismo tiempo, el que tiene que empezar es el caballero. Entonces, todos acá somos caballeros de baile, de rapor. Entonces, el que lleva el rapor, en un momento dado, empieza como a imitar la corporalidad de lo que le guste. Por ejemplo, si la persona cruzó la pierna, entonces, o la tiene ya cruzada y usted no, entonces la empieza a cruzar. Listo. Si la persona se empezó a tocar el cabello como estás tú, entonces yo me puedo hacer como algo por acá. ¿Listo? Pero sí, sí, como así tan chévere. Y empiezas a voltear la cabeza con la persona, que bueno, ¿cierto? Y empiezas a hacer la corporalidad y empiezas a hacer las mismas cosas que la otra persona, a imitarlo. ¿Listo? Y de repente te vas a rascar por acá. O vas a... Miren que es el rapor. El bostezo, el estornudo, la risa, son rapor. Se le pegó, ¿sí? Cuando alguien... O estornuda, o la persona, ¿qué más? ¿Cómo has estado? Picó San usted sí, ¿y dónde? Usted no le ha picado nada, ¿les ha pasado? Eso es empatía, eso es condicional empática. Entonces vamos a llevarlo, no vamos a bostezar porque aburrimos al cliente, sino que vamos a llevarlo a hacer un toque, ¿cierto? Esto puede ser uno. Yo hago mucho ¿cierto? Por ejemplo, alguien está hablando, y yo como que quiero que me deje hablar a mí, entonces yo hago así. Y yo soy, entonces la persona se toca así, ay, qué pena, no te he dejado hablar. Dale, para y arranco.
Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, un minutico el uno, un minutico el otro, y lo llevas a la corporalidad. ¿Listo? O sea, imítale la corporalidad. Acá pasa algo y es que todos sabemos el ejercicio, entonces no hay como sorpresa. Pero van a ver que ocurren cosas muy mágicas. Van a ver que el otro empieza a seguir. ¿Listo? Manos a la obra. Bueno, les quiero explicar que estamos haciendo un ejercicio acá con la corporalidad, muy bien, y quiero que ustedes lo utilicen de ahora en adelante en sus comunicaciones. Cuando ustedes vean una persona que de pronto esté cruzando la pierna o esté cruzado de manos, utilicen al inicio de la comunicación cruzarse también o de pronto inclinarse así como lo está haciendo. Ahí podemos ver en la imagen, en la imagen de la diapositiva al expresidente Barack Obama imitando una corporalidad de su interlocutor donde él se lleva la chaqueta hacia atrás. Entonces podemos hacer cosas similares, solamente vamos a imitar lo que nos gusta, no vamos a imitar una corporalidad que no nos gusta. Si la persona totalmente tiene una corporalidad que no nos gusta, ahora vamos a ver qué podemos hacer. ¿Listo? Entonces tomen nota de esos tips y ahora vamos a continuar con este tema. Chicos, acuérdense que esto no es un texto, es ligeramente una expresión que está haciendo la persona, una corporalidad, ¿listo? Pero no es todo, o sea, es solamente algo. ¿Listo? Ahora cambiemos con el otro compañero. Ya el otro es el que va a hacer la imitación. Eso, llévense la mano a la cabeza, hagan algo para que no se me haga. Rásquese. Muy bien, listo.
volvamos acá. Bueno, ¿cómo le fue con el ejercicio? ¿Sí cayó el otro como en el movimiento o no? Entonces, primero, ustedes imitan algo que les guste de la otra persona. Que si cae el recuerdo, ella también y tampoco sé. Ah, no. Sí. Ah, bueno. Eso pasa mucho. Allá sigo muchas tapias. Entonces el profesor mío de la universidad, André Martens, donde ese señor hubiera entendido que por 200 personas, dos que no querían de verdad dar su charla o su curso, o sea, una charla tan buena, se lo expulsaron, pues estuvo como expulsado pues, una semana por fuera de la universidad porque le pusieron una multa o algo, no sé cómo fue eso, pero vale la pena enojarse con una persona o con un grupo de personas que no se quieren conectar contigo. A veces eso puede suceder y nos sucede muy a menudo. ¿Listo? Se llegan a donde unos clientes, son 4 o 5, ustedes están solos y va a haber uno que nada, y dele, y le dan palo a usted, y dele palo. Entonces, ¿qué hago yo ahí con el rapport? Quedan 3, uno está dando palo y los otros 3 ¿qué? Que le damos porque yo identifico a quién es el que toma la decisión. ¿Listo? Eso es súper importante. Ustedes identifican, este es el jefe. Pues eso es súper fácil. Ustedes ven la tarjeta, o ustedes ven la vestimenta, o cómo habla, y ustedes dicen, no, él debe ser el jefe. Pero los otros van a estar de pronto atacándote. O no atacándote, de pronto sacando como más información, o ¿cierto? Muy técnicos. No sé, ¿les ha pasado eso o no? Entonces, yo lo que hago es que respondo todo, pero adquiero la corporalidad, una parte de la corporalidad del que toma la decisión. ¿Listo? Entonces, se acaba la reunión. Esto es pura técnica. Se acaba la reunión, usted se va, las personas se sientan. Entonces uno es un ejemplo, un imaginario mío. Entonces uno dice, no, pero es que como que no sabía nada del producto, como que tal cosa o tal otra. El otro dice, no, pero no explico, o sea, todos negándolo. Pero el que toma la decisión dice, pero a mí me cayó lo más de bien. ¿Cierto? Porque fuiste empático con esa persona. O sea, estoy pues exagerando un poquito de que no digo nada bien, no explico, ustedes me imagino que son expertos en eso. Pero a veces nos vamos a dañar los negocios o nos vamos por la borda porque nuestra corporalidad no está acorde a eso. Y bueno, ya acá de pronto no les voy a explicar con detalle, pero está cómo nos vestimos, cómo vestirse para cada reunión, o sea, todo eso también tiene técnica. Y usted me imagino que se lo imagina. El día que ustedes tienen una super reunión tienen que estar post, ¿cierto? Para ese día. Porque si no, pasan pues se ve mal. Entonces, miren el poder tan grande que tiene la corporalidad. ¿Listo? Buscar una empatía desde la corporalidad. Yo les decía ahorita que el estornudo, rascarse, todo eso también es empático. Pero no empiecen como que, ay, voy a ser empático con mi cliente. Señor, vengo a cruzarle. No, eso no se hace. No, usted tiene que estar lleno de energía, ¿cierto? Bueno, y entonces, por allá yo vi que estaban haciendo más chévere. A ti te hicieron y él hacía así, te tocaba el cabello y ella se tocaba el cabello. Les pueden mirar cómo es, cositas. Y esto es con el fin de saber si la persona está súper conectada conmigo. Cuando la persona está muy conectada conmigo y estoy haciendo un negocio, ¿qué puedo hacer cuando yo ya vi y la persona se tocó el cabello al mismo tiempo mío? ¿Qué puedo hacer ahí? Cerrar. Ya, de una, ya. Entonces, ¿qué firmamos? La licencia dice así. Entonces, ¿vamos a firmarlo ya o qué? ¿Se la mando? Ah, sí, listo. De una, ¡pam! Se ponen ahí. Listo. Entonces, esta parte es súper importante. Y ahora viene, nadie me ha hecho preguntas, bueno, ¿tienen dudas, preguntas? Ahorita los que estén remotos les vamos a responder todas las inquietudes, ¿listo? ¿El qué? Esa es la pregunta que yo quería contestar.
Sandra. ¿Por qué tan lejos? Sandra, porque no te digas a la Control. Eso, Sandra. Yo no sé, es que no escuché, yo escuché que me paro, no paro. Aquí en la embargada. Ay, bueno, estás hablando por experiencia personal, presumo. Miren, entonces, A ahí nosotros viene, sí, pero ahí viene la explicación a esto. Entonces, una persona, ustedes entran a una reunión. Yo estoy haciendo imaginarios porque es que esto pasa mucho. Y la persona que está, pues es el gerente o el jefe. Y él está así en su silla. Buenas, cuénteme, entonces, ¿usted va a sentar así? Un ejemplo. Nadie se sienta así. ¿Cierto? Entonces él llega y es así. Buenas, si se quieren ofrecer acá, cuente a ver. un tinto. Hay un tinto acá para el muchachito. Y usted va a decir lo mismo, usted va a decir, señor, vengo acá a traerle todo el portafolio de firma. No que diga, hermano, firme. El tipo se va a parar y va a decir, hombre, confianzudo. Yo no le puedo hacer la misma cosa. Ese es un ejemplo muy parecido al tuyo. Si la persona, por ejemplo, está grosera, entonces dicen, ay, Felipe nos enseñó a hacer rapport. ¡Ay, güey madre! Yo no le enseñé, no vayan a decir que arma. Yo ya no hago rapport corporal. ¿Listo? Antes de continuar, ya les vamos a hacer qué rapport hacemos. El reflejo corporal, ¿por qué nos conectamos y por qué es tan importante eso y por qué nos tocamos y hacemos lo mismo que el otro? Es porque esos son gestos del inconsciente. La mayoría de nuestros movimientos los hacemos inconscientemente, ¿cierto? Mover la cara, ¿cómo se llama? Subir la ceja, a veces hasta reírse. Usted no dice, ríase, ¡ja! No, usted, ¡ah! ¿Cierto? Sale espontáneamente. Todos son movimientos involuntarios inconscientes. El inconsciente es el que hay que seducir en estos momentos. En todas las comunicaciones, el que hay que seducir es al inconsciente, no al consciente. El consciente es el que va a hacer el cálculo, la suma, va a pedir el descuento, pide el teléfono, le pide el Uber, le pide el taxi. Ese es el consciente. El inconsciente es el que va a decir, me cayó bien. Yo quiero hacer con ellos todo. Es de confianza. Ustedes han visto, no sé si han salido por ahí a la calle y ustedes ven a alguien y dicen, este tiene cara de ladrón. ¿Cierto? ¿Les ha tocado? Y la gente es como que, ay, cierto, tiene como cara de malocito, como es una cara de ladrón, una cara de maloso. Es por la corporalidad, nos denota una información. ¿Sí? Entonces, es muy importante que si en la corporalidad, que lo que se está conectando es la mente inconsciente, que es el 95% de la mente. La consciente, que es la que fue a la universidad, es el 5%. Entonces, el otro 95% es el que hay que seducir. ¿Listo? Ahí está la seducción. No sé si les ha pasado, pues a mí me pasó, que yo a veces veía unas chicas, iba a una discoteca, cuando estaba muy joven, aquella época, y yo decía, no, qué mamacita, y que no sé qué, y que no sé cuántas, cuando al otro día yo, qué tan fea. ¿A alguien le pasó eso? O a las chicas también, qué tipo, que no sé qué, que no sé cuánto. Porque habían un montón de cosas corporales, de reflejos corporales, como es, se toman un trago, entonces se vuelven más creativos con el cuerpo, ¿cierto? Entonces se desinhibe un poquito el cuerpo, transmite más información, al otro día la persona está como en su estado normal y no va a dar tanta información, se van a poner más verbal. Entonces ya eso como que, ay no, qué pereza, habla unas bobadas, tan linda, pero uy, no. O tan lindo ese tipo, pero tan bobo, son unas tonterías. ¿Les ha pasado? Sí. Y ustedes, oíste, que me enamoró ese día. ¿Ah? ¿A ti también te ha pasado? Muy bien, entonces, esto es lo que más conecta, la corporalidad. Entonces la persona que toma la decisión está gritando o no quiere hablar, porque no son así, ¿cierto? Entonces, si usted se pone así, esto no es corporalidad ganadora. Todo lo que es corporalidad así cerrada, no es que se cierre, estos son filtros de la comunicación. Cuando una persona, miren que yo estoy bajándome ya, ¿cierto?
Cuando una persona está así, está atenta, escuchándote. Cuando una persona está así, está en reposo, pero filtra lo que les estás diciendo. Es como si estuvieran acá un filtro. Entonces están escuchando, o sea, esto no es malo. Hay gente que dice, ay, es muy malo de ser así, no, nada. Entonces, cuando alguien le esté tirando piedras y cosas, ustedes, ay, sí, cuéntame más. Y si tiene la oportunidad, ¿cierto? Hay gente que hace hasta doble, ¿cierto? Y hace hasta triple por acá y por acá, y ponen los dedos y todo, porque no quieren recibir, y sirve, ¿cierto? No sé si les ha pasado que se cruzan tanto, y es porque la información es así. Cuando una persona está como el caballero, así, relajada, está disponible, o sea, me está escuchando atentivamente, está recibiendo la información y está aceptándolo. Cuando una persona está así, la está filtrando. Está bien las dos. No es que hay una mejor que la otra, están bien las dos corporalidades. ¿Listo? Pero entonces cuando yo llego donde un cliente, como yo soy el vendedor, y digo, buenas, ¿cómo está? Y entonces, ¿cómo le digo? Que mi 4K la silla puede ser. Buenas, ¿cómo le digo? No, nada, buenas, usted tiene que invitarlo a que el otro se abra. Lo único que se pueden permitir en una reunión es cruzar los pies, pero no anden así. Pues se lo recomiendo. No genera conexión empática. ¿Listo? Así abierto. Y ustedes le hablan a la persona. Otra cosa, el uso de las manos. ¿Dónde están las manos en una conversación? Movimiento. Las manos se tienen que ver siempre. Ah, es que tengo un uñerito. No importa. Muéstrenlo entonces por acá, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cómo está? Pero las manos siempre se tienen que ver. ¿Listo? ¿Qué más? Las manos siempre se tienen que ver. Y las manos, procurémoslas tener palma arriba. Las palmas arriba denotan humildad y confianza. Yo todo el rato que he estado con ustedes he estado la mayoría de las veces así. Porque entonces genera confianza. Ustedes dicen, ven, es como, ¿cierto? La humildad y esto, más esto. Entonces, sí, creámosle, es verdad lo que él dice. Pero yo he dicho un montón de cosas acá que pueden ser mentiras, pero ustedes se las creyeron. A veces, y no es mentiras, esa es mi verdad. Entonces, a veces necesitamos en nuestras ventas, esa es mi verdad, este es mi producto, eso es lo que yo sé. Pero miren la mano. Ese es mi producto, es súper bueno y lo vas a comprar. Eso es un regaño, es un regaño. Entonces, las manos súper importantes. Yo sé que les estoy enseñando cosas que ustedes dicen, ay no, ¿qué es todo esto? Felipe, ¿qué? Pero son cosas que tienen que usar. ¿Listo? Y las manos siempre se van a ver. ¿Ustedes me han visto hoy hablarles así? Esto es ocultar algo. ¿Ven? Tengo un billetito. Esto es como ocultar. ¿Listo? Esto también evitémoslo mucho. ¿Listo? Y esto, que muchos lo hacen, y los que lo hacen mucho, les voy a explicar, esta es la peor posición que pueden tener cuando estén de frente de alguien. ¿Listo? ¿Saben por qué? No. Mira, yo le digo por qué. Mira para acá. Mira para acá. Y esto para acá. ¿Cuál le gustó más de esas dos para la primera ocasión? ¿Y por qué esta no? Porque los regalos. Cuando estábamos chiquitos, la mayoría de las veces, venga para acá, vení, bueno, porque pues, yo tengo una doctora que estudia conmigo y dice, no, es que se le daña la manito. Entonces, cójalo del palo, dígale, no, pues, lo de las patitas. De no tomar mucho la mano acá, listo. De no tomar como el antebrazo, listo. Porque esto denota frustración. Esto es enojo. Y cuando una persona está así, créame que en su inconsciente esa persona está disgustada un poquito por lo que está escuchando, está como, ay, ya les hice el modelo. Se siente como un poquito mal, está insegura de ella misma. Todo tiene que ver con esa persona, no es contigo. O está enojada por lo que le estás diciendo, ¿cierto? Entonces te está hablando de su religión, de su político, de su partido de fútbol. La persona va a empezar a hacer así, o así. Cuando lo levantan así, a la altura de acá del pecho, la persona también está un poco enojada. Pues ya no es filtro, ya está como un poquito como que se está metiendo con mis cosas, ¿cierto? Así como la mamá enojada que está esperando al niño a las 12 de la noche, la primera vez que sale a rumbear, y está parada en el balcón así, ¿cierto? Entonces se le imagina así.
Entonces son cosas que es posible que ustedes las vayan a hacer inconscientes. Pero cuando ustedes por ahí parados, ay, verdad, Felipe me dijo tal cosa. Mire que hay gente que le cuesta dejarse las manos fuera de los bolsillos, como si las manos estorbaran, ¿cierto? Yo he visto conferencistas que son isque buenas, les voy a dar una charla y son como con un montón de cosas en las manos. Pero ¿para qué? No, es que es para los nervios. No, los nervios son en la cabeza, no en las manos. Entonces ustedes las manos muéstrenlas siempre en sus negociaciones, cuando estén con clientes. Y ahora... Así. Sí. Es lo mismo. Y es más charro porque, por ejemplo, yo estoy acá al frente de ustedes, yo puedo estar, miren que cambió. Ahí ya me estoy tocando en las manos. Y acá estoy con el antebrazo. Se ve, usted percibe que la persona se está sintiendo así. Y esto es como ocultarlo. Es peor aún. Porque tengo culpa o estoy reacio a algo y lo oculto. ¿Cierto? Pero esto no es malo, esto es inconsciente. Es que el inconsciente está privándose de algo. Esto es... Que cuando usted vaya a atender a una persona, pues ofrecerle algo, tiene que pararse de esa manera. Ah, sí. Pero miren, así, miren. No, así como usted lo hizo ahorita. Pero también puede ser un protocolo. También puede ser un protocolo. Pero esto que yo les estoy diciendo no es regla general. Es algo relativo. No es algo absoluto que les estoy diciendo. Es así y es el tiene. No. Si, por ejemplo, en una empresa dicen tienen que ponerse la mano, se la ponen. Pues, si en el ejército tienen que hacer así, que no sé qué, y entonces es el significado que le den. Pero por lo general, eso es lo que significa. Les estoy enseñando como cosas de la corporalidad, pero no son reglas generales. Entonces, muy bueno si de pronto se pueden tomar así. Así, como con la manita. O atrás en la mano. Chao. ¿Más dudas, preguntas? La corporalidad es súper chévere, a mí me encanta, me parece súper mágica. Otra cosa, mirar a los ojos. ¿Listo? Entonces ahí sí tarea para los que les da la dificultad. Porque yo sé que hay gente que la dificultad. Y también hay que entender que hay gente, bueno, acá hay muchos ingenieros, ¿cierto? Acá hay muchos ingenieros. Los ingenieros de por sí no miran mucho a los ojos. Y yo les voy a explicar. Es porque ellos escuchan mucho. El que escucha mucho se pierde si mira muchas cosas. Entonces a veces ellos miran hacia abajo, porque la mirada hacia abajo es sentir como la información que me están dando. Entonces bajan un poquito como la mirada y después suben. Y miran mucho para arriba. Así hacen el ingeniero informático o en sistemas, mira mucho hacia arriba. Pero eso es una generalidad también, no es que sea así. Muchas gracias por la pregunta. Cuando miran mucho la boca, o sea, pues, no miran los ojos, Las personas que, bueno, eso no estaba acá en mi repertorio, pero les voy a responder porque las personas, hay técnicas de seducción que funcionan con una técnica parecida a esta. Pero las personas que miran la boca es porque se saborean las palabras que dicen, literal. O sea, están así de recias. Sí, entonces, son personas que puede ser, por un lado, una de las respuestas que yo daría pues desde mi punto de vista. O la persona te está seduciendo y aprendió una técnica, porque es una técnica de seducción de una mujer a un hombre. O la segunda es que la persona se saborea lo que le cuenta. Y son personas que se derriten y tú la ves y son como, ¿de verdad? Y te responden así, tú dices, sí, pues sí, es así. Porque saborean las palabras. Es que hay de todo. Ustedes no se imaginan el montón de comunicaciones que hay, ¿listo? Y hay personas que miran, por ejemplo, mucho la frente. ¿Listo? Que miran la frente del otro, porque se rió. Se me acordó. Cuenta el chiste, cuéntalo. Me conviene. ¿Qué pasó? Bueno, de las personas que es como predominar por el otro, pero eso es puro lenguaje inconsciente. Tú vas a hacer una pregunta. En cuanto al tema de mirar a los ojos.
hay personas en las que uno mira los ojos, pero que inducen a que inmediatamente también quites la mirada. No sé por qué, pero por ejemplo a mí me pasa mucho de que me hablan y miro los ojos, pero eso es la que no. Pero entonces yo creo que ahí no generaron empatía. Ustedes ahorita cuando trabajan con el compañero que se miraban los ojos más de 2 minutos, pero no lo hicieron como condicionado. Hay gente, la gente que va de así la mirada es porque está haciendo un esfuerzo, pues pienso yo, haciendo un esfuerzo a mirarte a los ojos, porque no lo domina bien, ¿cierto? Entonces hace un esfuerzo, entonces empiezan, Pero, y hacen discos y todo. por ejemplo, yo te pregunto. O sea, para mí siempre ha sido muy fácil ver a las personas a los ojos como les estoy hablando. Pero hay veces que he notado que las personas cuando me hablan y empiezan a voltear para los lados, a veces porque estamos muy cerca. Entonces yo me alejo un poquito. Exacto. Y entonces ya ahí se facilita un poquito La comunicación. ese mantener la mirada en los ojos. Eso se llama la proxémica. Eso es otra cosa. Es que la comunicación es muy compleja y la gente cree que eso es solo ir a hablar. Yo, por ejemplo, y hay gente que empieza a tocarte y tú eres un que yo no me voy a tocar ni a mi marido. Miren, hay algo que se llama la proxémica. Y la proxémica es como un límite y esta es unos centímetros o unos metros. Hay gente que tiene hasta metros y no quiere que le acerquen a la casa. Y la proxémica, yo solo dejo entrar a determinada distancia a algunos individuos. Un ejemplo. A mis hijos, pues yo los tengo, pero a mis hijos y los que tienen hijos, ¿quiénes tienen hijos? Yo a mis hijos los dejo tirarse encima, darme picos, babearme, no hay proxémica, o sea, es cero proxémica, porque yo lo siento de mi carne, yo lo siento de mi protección. La pareja, de la pareja hay una pequeña proxémica, vamos a mantener ya, ¿cierto? Un piquito, ¿cierto? Relaciones, pero después, ¿cierto? Siempre va a haber como, después se va a tomar una distancia. Un compañero de trabajo, ¿qué más? Y ya puede estar con él ahí abrazado y todo, hay un poquito más de distancia. Mi jefe, más distancia. Un cliente, más distancia. Si ven lo que pasa. Y todo eso se va dando como al grado de respeto que tenga por la otra persona también. Pero no es que seamos irrespetuosos. Pero si yo a la persona no la conozco, o nunca me le he acercado de esa manera, esto es como a los perros. El perro se siente intimidado y te va a morder. Es lo mismo con la proxémica que hay. Entonces, todos tenemos como unos límites, no sé si me entiendan, pero ustedes sí saben que hay gente que ustedes las acercan, las tocan, las abrazan, pero hay otros que ustedes les pican, como que no, a este no, porque por ejemplo mi jefe, o yo lo veo muy respetuoso y no siento como que eso, y no es que no sea malo, no, es normal. Y también la proxémica está en la forma de hablar. Yo estoy seguro que ahorita que se acaba la conferencia, alguien puede venir y me da un abrazo y me da un beso. Porque yo ya lo generé hablando. Generé como esa empatía, como ese... Sí, ¿cuánto? ¿Tú también? No, que tengo que aprender. De la empatía verbal también hace que el otro se vaya acercando. Yo a veces voy a ofrecer pues mis servicios a empresas y es muy chévere porque yo hago todo eso. Yo soy súper Biblia. Yo empiezo, ay, mira, tan bonita la entrada de este lugar. Por acá vive una tía. Y empezaba yo a hacer, pues, ay, sí, su tía, ay, es que yo vivo en una cuadra. ¿Será doña? Yo me, ay, no. Ya, pues, imagínense, súper amigos. Entonces ya ahí se generó súper empáticamente. Y es súper charro porque a veces me dicen, ay, te vamos a contar algo, pero a ningún proveedor le hemos contado eso. Ahí me dan la información que me dicen. Imagínense que pasó esto, aquello. Esa persona hay que entrenarla en eso. Entonces ahí es donde yo recibo la información, porque también hay información de cercanía. Entonces entre más pueda yo estar cerca a la persona, teniendo respeto por su estatus, por su estatus en la empresa, en su negocio, yo lo puedo hacer. Pero es muy buena esa pregunta. O sea, yo tengo que leer al otro. Hay gente que, por ejemplo, yo tengo una de mis cuñadas, que ella es que, ¿qué más? Y me abraza, y me pica y se me pega así, pues parecemos novios. Y la otra cuñada mía es, hola, y me da un pico así como que, y me da el pico como por acá, como que toca los pelitos. O sea, le da como, entonces hay que entender que hay gente que necesita espacios. Y otra sí puede llegar así. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el rapport? Yo me abro a los dos. O sea, el rapport es
una herramienta flexible. Yo me abro al que se saluda de lejos o al que me da beso. Yo, por ejemplo, ahora que entré acá, hubo unos que los saludé hola y a otros les di un abrazo y un beso y no conocía a ninguno. Eso es leer la corporalidad del otro y qué es lo que quiere el otro. O sea, yo estoy al merced de la comunicación del otro, eso es bonito, eso es humildad. Y no me desgasto porque ya después del otro hablo con él y obtengo lo que yo necesito y el otro también lo obtiene. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, cuando llega, ya sí te voy a responder la pregunta, la persona grosera, la persona o no grosera que a mí no me gusta, se sentó como en no me gusta, no sé cómo hacerle rapport, no, la persona dice, ay, tan lindos los cuadros. Ya. Ay, me gusta el reloj. Ah, tan bonita la oficina. Y la persona no te dice ni pío, o sea, como que mi hijo, usted que está hablando. Entonces usted se queda callado, listo, pronto, entonces tacha y la persona está así tirada en la silla o está así. Entonces te dice, no, ni modo de ponerme así, por eso les quería mostrar estas corporalidades, y ni la cara así. Entonces hago lo siguiente. Voy a hacerle rapport a su respiración. Que sí, esa es una de las más complicadas. Listo, pero tienen que ensayarse. Entonces yo empiezo a observar a la persona y ahí, ojo, los chicos, no vayan a mirar a los senos pues de las mujeres, sino que mírenle acá la espaldita cuando se suba, ¿cierto? Ustedes miran cómo está respirando la persona, ¿cierto? Y empieza a ver la camisa o empieza a ver, yo miro mucho es como acá en la clavícula, empiezo a mirar cómo se suben los hombros y yo respiro con la persona. Y la persona, por ejemplo, me dice, cuénteme qué va a ofrecer usted hoy. Entonces yo le digo, yo te voy a ofrecer los productos de OFIMA. Hago lo mismo, ¿cierto? Con la respiración. ¿Sí lo vieron? Sí. Listo. Bueno, y cuénteme, ¿hace cuánto está la empresa? Y hace cosas. Entonces yo ya lo imito corporalmente y con el tono. Listo. Pero muy ligero. Pero no repitiendo pues lo mismo, sino solamente haciendo eso. Entonces, ¿qué pasó? Es asmático, ¿qué hacemos? No, pero me la están poniendo. Entonces ustedes tienen esos clientes tan raros. Gracias. Si tienen un cliente asmático, no le compran la puntita y se lo ponen para que la persona. No. Este es uno de los que yo utilizo, pero me parece difícil, porque a veces no estoy. Hay gente que parece una tortuga, son como. Se va a morir, o sea, es que respirar, yo también necesito respirar, entonces no. Tranquilos. Pero si él le toca, entonces, no, tranquilos, ahí no le hacemos, eso es una técnica, pero no funciona con todo el mundo. Yo la que más uso es el parpadeo. Porque, primero que todo, el parpadeo es de los movimientos de la cara más inconscientes que hacemos. O ustedes cuentan el parpadeo, 1, 2. Uy, y el reloj ya viene, parpadeó 17.000 veces al día. Eso no existe, listo. El parpadeo es súper bueno para generar rapport. Y de ahí sí es mágico. Ahí sí la gente va a decir, oíste, esta persona que hizo que me cayó también y ni me habló. Ese es el rapport de a veces ni hablar. ¿Listo? Está la persona ahí al frente y pueden estar parpadeando. Entonces ahí, por ejemplo, cuando yo enseño seducción, hay chicos, me parece muy claro porque es como lo que han visto en películas y eso, pero ese error, que llegan y ven a una niña bonita y lo primero que hacen es que hacerle caras, pero le hacen las caras más feas del mundo. O sea, chicos, de verdad, pues las chicas van a ver que sí, hacen unas caras como, ¿cierto? Y las niñas ven eso como que, ¿qué está haciendo? Se comió un limón, ¿qué le pasó? ¿Tiene gastritis? O sea, porque hace esas caras, ¿qué te pasa, muchacho? O sea, no seduce para nada, sino que ante la vida. ¿Saben cómo seducen? Parpadeo. Y la otra persona va a decir, oye, tan lindo, me está mirando tan lindo, y va a caer ahí, ¿cierto? Porque le sigo el parpadeo. Entonces, miro a la persona, ahí lo voy a hacer acá. Miro a la persona y le cojo el parpadeo, el último parpadeo. Y ese sí no va a ser como el de la tortuga, porque todos tienen que parpadear. A no ser pues de que tenga una cirugía en los ojos y tenga así, pues en valor. Estás hablando con la persona, ¿cierto? Ahí te lo digo. Sí.
parpadea. Y yo después ya llego y me rasco la mejilla. ¿Y cómo has estado? Y la persona se rasca. Ah, ya, cayó. Ya lo tengo ahí. Listo. Eso funciona con todas las personas. Entonces, Alexandra tiene... dudas, preguntas. Lo prendo, ¿cómo es? Chicos, dudas o preguntas. Bueno, vamos a hacer una acá. Ya, Alexandra, puedes hablar. Hola, Alexandra. Te escuchamos muy fuerte y claro. No, nada. Lo prendo, ¿cómo es? Ya. Bueno, yo les hago por Dale. todos. Felipe, nos has dado una cantidad de herramientas de rapport, pero digamos, si yo tengo la persona de forma presencial, ¿qué pasa si yo la tengo de forma remoto? Nosotros trabajamos mucho de forma virtual con clientes, hacemos también demostraciones, cómo generar como esa empatía de forma virtual y de llamadas en frío, porque también hacemos seguimiento para lograr una cita con un cliente, ya sea desde nuestro call center o nuestros comerciales también hacen llamadas para reactivar algún negocio, una llamada de seguimiento. ¿Cómo hacemos de esa parte de forma virtual? Bueno, yo les voy a hacer preguntas. Yo no conozco nada de... A veces es sin video, no todas las veces con video, o sea, adicionando algo a lo que decía Dora ahí. A veces es audio solamente. A veces sí, muchas veces es audio solamente y no hay video pues como para poder parpadear. Listo. Pero parpadea así con bla bla. Ya no, ya les voy a enseñar. Entonces, No, yo todavía. se me están adelantando, sigue eso. Ya les voy a responder entonces acerca de esa parte verbal, telefónica, porque esto lo que hemos visto es corporal y es como de contacto. ¿Por qué explico esta parte e insisto tanto tiempo en este del corporal? Porque genera mucha dificultad en las comunicaciones. Muchas personas pierden oportunidades por no conectar bien el corporal. ¿Listo? Entonces, para esa pregunta, acá está la respuesta. El diálogo controlado. Entonces lo vamos a hacer acá ahorita, ustedes lo van a hacer y ya les voy a explicar de qué se trata. Muy bien, a ver a quién le hago diálogo controlado. Caballero, ¿cómo te llamas? Héctor Gómez. ¿Cómo? Héctor Gómez. Héctor Gómez. Yo a ti te conocía antes, ¿no? Ah, bueno, listo, me parece alguien conocido, un actor o algo. No. De cine. De cine. Héctor, ¿cómo te ha parecido la información que hemos tenido hasta ahora? ¿Cómo te ha parecido la información? Muy acertada. ¿Hay algo que te engancha bastante de lo que hemos explicado hoy, por ejemplo? Inconscientemente lo he vivido pues, todos estos días, sino que aceptándolo acá en esta capacitación, ya uno lo hace. Ah, ya lo notas. Lo hace, no que uno lo hace con ese tipo de experiencia, ¿cierto? Con los demás, con el tema de la hora que ella pues, saludaba, decía que bonito es, que tal cosa, ella no tiene un tema, por eso decía que ya sabe mucho de eso. Qué bueno. Pero yo no lo había notado tanto, pues simplemente lo vi como formalidad, pero es más que... Entonces tú lo has visto más como formalidad y Dora, pues, ¿te parece que es alguien que explica muy bien? Muy bien. Entonces, diálogo controlado, ya terminamos ahí, después hablamos, hermano. Diálogo controlado es parafrasear cositas de mi interlocutor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo estás? Muy bien. Ah, estás muy bien. Entonces yo repito, parafraseo cosas, las cojo de adelante o de atrás y se las meto a mis comunicaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo te estás yendo? Muy bien. Ah, muy bien, perfecto. Y él me decía, es que Dora tal cosa. Y yo, entonces Dora tal cosa, tal otra. Sí. Eso genera en el inconsciente, no en el consciente, un mensaje como que, Felipe me está escuchando. O sea, esta persona sí me está prestando atención. Eso se llama diálogo controlado. Eso, el teléfono es una maravilla. Y eso lo utilizan mucho en call centers. ¿Cierto? Eso es una técnica que lo utilizan mucho. Buenos días, ¿cómo ha estado? Muy bien. Ah, muy bien, perfecto. Cuénteme, ¿y se llama para el chicharrón
va a cancelar UNE, y eso es cierto. Entonces usted llama y le dicen, tengo un problema. Ah, sí señor, usted tiene un problema. O sea, eso sería genial donde te atendan así. Ah, perfecto, usted tiene un problema, cuénteme, ¿en qué le puedo colaborar? Sí, mire, es que se me dañó esto y aquello, y yo ya quiero cancelar el servicio. Ah, perfecto, entonces, a usted se le dañó esto y aquello, y desea cancelar, porque entonces después del parafraseo ya pongo mis preguntas o mis diálogos. Esto lo hago cuando en la comunicación no estoy sintiendo que me estoy conectando. ¿Listo? Hay gente que dice, no, para hablar por teléfono hay que ser confianzudo, decirle hola y tú, y mi amor, y bisquete, y yo no sé qué, nada. Usted lo que va a hacer es diálogo controlado, repetir pequeñas frases. Listo. Y miren, ustedes hacen, envían brochures de ventas. ¿Cómo hacen? Sí. Envían como portafolios. Sí. Y escriben correos o algo. A ver, cuéntenme cómo hacen un proceso de negociación o algo. O con un cliente remoto. Héctor, cuénteme usted, hermano, que usted ya me habló. No, pero la llamada entra al concepto. Sí, entra el concepto. Él hace la información, revisa las necesidades del cliente y hace una cita sea virtual o sea presencial. Muy bien. Una vez se tenga esa cita, pues la presentación de una compañía, se le muestra el producto y se ve. Muy bien. Entonces, miren, cuando yo no, pero ya mucho. Cuando yo estoy ofreciendo, cuando yo estoy haciendo todo ese contacto con mi cliente, por ejemplo, yo voy a ver uno de mis clientes, es otro modelo de negocio, pero para que ustedes de pronto retomen cosas de ahí. Y a mí el cliente al principio me dice, no, es que a mí me encanta que las personas sean más humanas, se conecten más con lo humano, porque me importa mucho el tema de la humanidad. Una hora hablando y al final, bueno, entonces me vas a enviar la cotización. Claro, claro que sí, absolutamente. ¿Y saben cómo llama la cotización? El ser humano. Y esa persona, ay, mira cómo se llama el entrenamiento, ay, qué nota. Uy, tan creativo. ¿Cuál creativo? Es lo que ella me dio. ¿Sí? Entonces, tomen de insumo las palabras que usa la otra persona. ¿Listo? Y manejen un tono muy parecido a la persona. Un ejemplo. La persona llama, oiga, vea, usted es que me ayuda, oiga. ¿Cómo le va a responder Héctor? Ay, no, pero yo le hablé fácil. Ah, bueno, papá. Disquete. ¿Cómo le respondo yo? Entonces, como el tono está un poco como, y ustedes me imagino que lo llaman así a veces con un tonito bravo. Entonces usted lo que le dice, usted empieza el tono, ustedes juegan con esto, empiezan el mismo tono y lo bajan al que ustedes, al que a usted le gusta. Oiga, sí, ya lo escucho, sí señor. Bueno, cuénteme en qué le puedo colaborar el día de hoy. Listo. Hay gente que hace el arrapor, que cree que es respetuoso. Alguien lo llama porque la señora es sordita. Oiga, mire, usted me va a ayudar para explicarme una cosa acá con el programa. Entonces la otra persona, como es se cree súper respetuoso, entonces dice, señora, ¿en qué le puedo colaborar? ¿Qué? Porque señor, usted me está hablando mucho. Eso genera más rabia, eso es arrapor. O sea, eso es como esta vieja, ¿dónde está para ir a pegarle? ¿Cierto? Gente que es así. Entonces, ¿usted qué hace? Sube el tono y lo baja. Yo invito al otro a que se conecte conmigo. O sea, yo no me igualo ni me voy en contraposición. Yo lo invito. ¿Listo? Muy bien. Desde el diálogo controlado, los que están remotamente, es lo que vamos a utilizar. Vamos a parafrasear palabras de la persona, vamos a repetirlo y vamos a utilizar la misma tonalidad de la otra persona. Si es una tonalidad muy agresiva o que no te gusta, le vamos a ir subiendo un poquito el volumen cuando hablemos. Eso es fundamental. ¿Listo? Y hay volumen ahí. Voy a poner un video. Stand by. Action.
Eso quiere decir que hay mucho metido en esta vida. Ah, ok. Muy bien, entonces, miren qué tan bacano el rapport, hasta dónde puede llegar. ¿Y cuál es el mensaje de este video? Es un video pues del budismo, que cuando tú le ríes al mundo, el mundo te ríe a ti. Y también, si usted pelea con el mundo, él también va a pelear contigo. Entonces, ahí hay una combinación de la calidad de sus pensamientos. Lo que yo les enseñé hoy es muy desde lo comportamental. Y eso, a veces, por eso es difícil, porque es el comportamiento. El comportamiento es algo que se dispara de un montón de cosas anteriores, que son las creencias, los pensamientos, la alimentación, la espiritualidad, y ahí sale el comportamiento. Pero no importa, podemos ir de atrás para adelante. O sea, podemos ir poniendo comportamientos nuevos y vamos viendo la necesidad de buscar buenos pensamientos, buena conexión espiritual, buena conexión con el ser, buenas personas. ¿Sí? Dudas, preguntas. Hemos terminado, les agradezco mucho por este espacio. Me reí mucho. Sí. Yo también me doy cuenta que cuando uno llama por teléfono, que yo incluso cuando trabajo con equipos, les digo, ríanse porque la voz suena diferente cuando estoy riendo que cuando estoy seria. De uno que no ve a la otra persona, uno sabe cómo está su cara cuando está hablando del otro lado del teléfono. No sé si... Sí, y te voy a responder con lo que acabo de explicar. Como reírse cuando es una imposición. Pues como que, ay, solo el teléfono. Eso, en Disney, los empleados de Disney, pues no sé, usted va a un parque de Disney y todos son, ¿cierto? Y la carita es como así, como, a ellos les toca reírse porque es una condición, si no los echan. Tienen eso, o sea, eso es causa de despido. Usted con esa sola amenaza, ¿usted cómo se va a reír? De mentiras, te ríes forzado. Entonces, yo lo que le digo a la gente, yo digo, ay, Disney, porque amenazó a los empleados, hubiera hecho algo que yo hago, por ejemplo, es piensen en algo que ustedes amen, o agradezcanle algo a la vida, y eso les va a soltar una sonrisa. Y empiezan así, y empiezan a hacer sus llamadas. ¿Listo? O sea, no finjan la felicidad. Es que el amor tampoco se puede, o sea, vívalo normalmente. Piensen en su hijo, en su pareja, piensen en un momento agradable que tuvieron el fin de semana, piensen en, acuérdense de un chiste, ¿cierto? Y se les dispara. Yo en mi cabeza tengo unas películas, de las películas de Adam Sandler, tengo unos momentos que me muere la risa, y los disparo cuando siento como un bajonazo, cuando siento que, ¿listo? Entonces, ser feliz, o estar triste o depresivo, es una elección que ustedes tienen. De los pensamientos que ustedes tengan. Ustedes tienen una biblioteca acá tremenda. Entonces vayan y busquen lo que les haga sentirse bien. Tanto que le acabo de decir a mi hermanita que le iba a enseñar algo. Así es. Entonces, un pensamiento positivo, eso va más allá de lo que ustedes imaginan. De eso se trata la programación neurolingüística. Por eso se llama programación, porque es quitar lo malo y volver a poner cosas buenas. Todos tenemos la manera de hacerlo. Es como un computador. Y ustedes vuelven y arman todo y ya quedó súper bueno. Bueno, chicos, mil y mil gracias. Un aplauso a ustedes mismos. Y gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Interesante. A todos. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Bien, muy interesante. Gracias. A ustedes también. Listo.